Mi primer vuelo, el podcast, un producto de Biomás para Fundown. Hoy, cuando una idea se vuelve vida, el origen de Fundown. La primera vez que escuchamos sobre las viviendas compartidas, no solo fue una idea interesante, fue una invitación directa a un desafío. Un paso que, siendo honestos, al inicio costaba dar, pero lo dimos. Y hoy, sin duda, podemos decir que fue uno de los mejores pasos que hemos dado, porque nos llevó a vivir una de las experiencias más transformadoras, aprender a vivir viviendo. Biomás nace aquí, en una vivienda compartida, sí, pero sobre todo nace de una pregunta incómoda y necesaria. ¿Cómo sabemos que una organización realmente transforma vidas y no solo cumple con un discurso de responsabilidad social? Y la chispa de todo esto fue escuchar a dos personas que no hablan desde la teoría, sino desde la experiencia, desde la vida real. Pedro y Rosario. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos referentes claves en el desarrollo social y comunitario de Murcia. Nos acompañan Pedro Martínez López y Rosario Peñalver. Dos personas que no solo han liderado procesos dentro de Fundown Murcia, sino que han contribuido activamente a transformar la manera en que entendemos la discapacidad, la autonomía y la inclusión en la sociedad. Tenerlos hoy aquí no solamente es una oportunidad para escuchar su experiencia, es la posibilidad de entender desde dentro cómo se construyen modelos que realmente cambian vidas. Pedro, Rosario, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, llevándonos al origen, ¿en qué momento dejaron de ver a Fundown como una intención y empezaron a entender lo que estaban construyendo para cambiar esas vidas? Desde el mismo momento que mi hija empezó en Fundown, porque tras la primera entrevista, y estoy hablando ya desde hace más de 20 años, desde la primera entrevista que tuvimos con la psicóloga y que nos dijo que al día siguiente nuestra hija podía empezar en la fundación, nosotros vimos otro ambiente totalmente distinto hasta lo que habíamos visto hasta ahora con la discapacidad de nuestra hija. Empezamos a ver que trataban a nuestra hija de forma muy distinta, con un respeto a sus opiniones, con un respeto hacia ella, que hasta ahora no habíamos visto. Entonces, desde ese mismo momento nosotros vimos que era el mejor lugar donde podía estar nuestra hija. A partir de ahí empezamos a ver muestras de que no nos habíamos equivocado. Empezamos a ver muestras de que nuestra hija iba mejorando su autoestima, su autonomía, su estado de ánimo, cambia totalmente la personalidad, cambia totalmente todo según la filosofía que tenemos aquí en Fundown. Y con lo que nos dice Rosario, nos damos cuenta que no son solamente servicios o, por decirlo así, unidades desconectadas, no. Es oportunidades reales de vida. Fundown se basa en una filosofía, pero esa filosofía la ponemos en práctica. Y desde el primer momento, y todos los trabajadores y profesionales que hay en la Fundación lo ponen en práctica. A mí me ha gustado mucho lo que has comentado al principio en la presentación en cuanto a que es la mejor idea que habéis tenido al entrar en las viviendas compartidas, porque eso muestra que habéis conectado con la filosofía de Fundown. La filosofía de vida, su autonomía, la inclusión, el confiar en la capacidad de cada uno de nuestros usuarios y de nuestras usuarias. Eso es lo principal y esa es la filosofía que nos rige a todos. Así es, así es. Bueno, Rosario, nos contabas un poco este proceso que viviste bastante de cerca como madre, ¿no? Pero bueno, contanos cuál fue ese cambio que viste en tu hija que dijiste, wow, algo importante está cambiando acá. Claro. ¿Cuál es el cambio más importante? Mi hija en casa es que no se tenía en cuenta su opinión, ni nosotros ni sus hermanos, porque opinábamos y Ana apenas si manifestaba su opinión. Y algún día dijo, mamá, yo quiero opinar, a mí me gusta esto, ¿por qué no puedo hacer yo esto? Esas frases normalmente no se escuchaban en Ana. Y a raíz de empezar en Fundown, pues empiezas a ver cambios en su vocabulario. Mira, en el vocabulario, en la forma de comportarse, en la forma de vestir, en todo, ¿entiendes? No es que digas en un momento determinado, mi hija ha cambiado, no, es que va evolucionando poco a poco y lo vas viendo cada paso que da.
se ve esa autonomía. Como totalmente. A la hora de empezar a coger el autobús por ella misma, de moverse libremente por Murcia con el transporte público, que para mí era algo impensable totalmente antes de entrar en Fundaun. Yo lo había intentado y no lo había conseguido. Y en Fundaun un educador me dijo, yo me encargo, y en 3 días Ana cogía los autobuses. Entonces, todos esos pasos, pequeños pasos, vas viendo la evolución que van teniendo y los cambios que se van produciendo. Rosario, y de acuerdo a esa historia que nos estás contando, yo creo que desde ahí tú te preguntaste, o tu familia empezó a decir, ya no nos necesita como antes. Claro. ¿Cierto? O sea, claro. Ya ustedes como que se sintieron seguros de dejarla que ella explorara su mundo. Claro, totalmente. No. Ella se sentía más libre, más segura, y a nosotros nos daba mucha más confianza, sobre todo ya cuando dio el paso de empezar en las viviendas compartidas, que no era ni el CEPAD, eran viviendas en Murcia, en distintas zonas, viviendas de barrio, ¿no? Entonces, eso sí que era un riesgo. Yo pasé mucho miedo en esos momentos porque se sale de casa y no sabes cómo se va a organizar, cómo se va a defender. Cuando fue al CEPAD, aquello ya fue un lujo, ¿no? Pero sobre todo en el momento que ya toma la decisión de decir, bueno, yo quiero vivir de forma autónoma, tienes que tener en cuenta su opinión, sus decisiones y apoyarla. Y te cambia totalmente la forma de verla a ella y de ver el mundo también. Exactamente. Como y de ver la discapacidad, porque ves que ya no es una discapacidad, sino que son capaces de hacer muchas cosas que antes eran totalmente impensables para la familia. Claro, y las otras personas también dicen, como ya la están aceptando, claro. Que a uno eso le llega. Claro, esa es la inclusión, que la sociedad también se dé cuenta. Es que además en todos estos años se nota la evolución que ha habido también en el tema de la inclusión. Porque yo recuerdo al principio que dicen, no, déjale a tu hija, dale dinero, déjale una tarjeta de crédito, nosotros íbamos haciendo los pasos que se nos iban diciendo, ¿no? Y mi hija iba a Zara o a Stradivarius a comprar con su tarjeta de crédito, pagaba, yo me apartaba y yo me quedaba mirando la cola, y la cola estaba toda mirando a mi hija, a ver lo que iba a hacer, por si se equivocaba, por si, ¿entiendes? Y eso ya ha cambiado. Ahora ya eso no se aprecia, ya es una más. La sociedad ya lo acepta y eso es inclusión. Claro. Y esto que nos dices es muy potente, Rosario, porque precisamente es pasar de lo que tú nos dices, de no tener opinión a ser ya alguien activo en la sociedad. Y también dices algo muy potente y es esa familia versus una estructura, versus una infraestructura ya dada. Y Pedro, aquí queremos aprovechar para preguntarte cómo nace esa estructura que hoy tiene Fundaun por áreas específicas, que da la integralidad a la atención. Sí, Fundaun nace hace más de 30 años con un objetivo muy claro, ¿no? Y es el que marcó el primer patronato de la fundación, ¿no? Que es crear una fundación que diera respuesta a unas necesidades que hace 30 años la inmensa mayoría de las entidades sociales no daban, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, lo que existía eran centros ocupacionales donde lo que se realizaba realmente era mantenerlos ocupados, ¿no? Pero sin darles ningún tipo de posibilidad de progresión. A partir de ahí, en Murcia nace la fundación con una vocación muy clara: el fomentar la formación de las personas con discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down, pero sobre todo que aprendan a tomar sus propias decisiones y sobre todo respetarlas, ¿no? A partir de ahí, la Fundación realiza a través de un proyecto europeo que se llama Intercom un curso de formación de profesionales, un máster de mediación sociolaboral que dura alrededor de 2 años, y de ahí sale la primera promoción de expertos mediadores sociolaborales en los cuales se les inculca una formación específica para precisamente poder armar una serie de servicios que den respuesta a esas necesidades. Ya no estamos hablando de talleres ocupacionales, ya no estamos hablando de centros donde se realizan opciones de formación en las cuales no conllevan una inserción laboral, y empezamos a hablar de empleo en empresas normalizadas a través del empleo con apoyo. Empezamos a hablar de viviendas a través del programa de viviendas que tenemos dentro de la Fundación, y empezamos a hablar de formar a las personas con discapacidad para empoderarlas y que ellas mismas tomen sus propias decisiones. Y a partir de ahí se puedan crear itinerarios de vida independientes,
personalizados para cada uno en función de sus gustos y también de sus posibilidades, y la fundación se dedica a formar profesionales que simplemente les vayan dando apoyo en la toma de decisiones de cada una de las personas, respetándolo. Por lo tanto, cuando nace la fundación, hace 30 años, pues la verdad es que la inmensa mayoría de las familias no estaban preparadas para ello. A nosotros nos llegaban muchísimas familias que decían que eso no es lo que querían para sus hijos. El ejemplo más gráfico que solemos utilizar es que cuando nosotros decíamos que no teníamos comedor y no teníamos transporte de autobús que fueran a recogerlos a su casa y los llevaran al centro, pues muchas de las familias decían que ellos lo que querían era tener un centro donde pudieran recogerlos, llevarlos y cuando volvieran a casa pues ya tuviesen la comida y la merienda realizada, ¿no? Eso no era y no es la filosofía de la fundación. Afortunadamente, 30 años después podemos decir que lideramos muchísimas de las facetas de lo que estamos hablando de como la inclusión real de personas con discapacidad. Lideramos el empleo, lideramos la vivienda independiente y también pues aspiramos a liderar todos los servicios de envejecimiento que ahora mismo tenemos que poner encima de la mesa porque nuestros usuarios también envejecen 30 años después. Tal cual, sí, van creciendo también. Bueno, y Pedro, contanos, en Fundaun, ¿quiénes son los encargados de tomar todas estas decisiones? ¿Cómo se va manejando eso? En Fundaun existe una estructura en la cual está distribuida por distintas áreas, en las cuales las áreas, digamos, que también corresponden a un itinerario. Hay un área de trabajo social, que es donde se hace la primera acogida a las familias, como decía la presidenta Rosario al principio, donde se le hace una entrevista inicial, se le propone cuál es la filosofía de Fundaun y si la familia y el usuario están de acuerdo en acogerlas. Como decía, hay familias que cuando llegan a la primera entrevista pues dicen, oye, no, esto no me interesa. Afortunadamente la mayoría de las familias es al contrario. Y después hay una serie de áreas transversales, ¿no? Tenemos el área de psicología, tenemos el área de FIC, de formación integral y continuada, tenemos el área de pedagogía, en las cuales cualquier necesidad que surja para cualquier usuario, pues estas áreas dan la respuesta necesaria a través de sus servicios. Y después tenemos otras 3 grandes áreas de funcionamiento. La de formación, que lo que intentamos inculcar es una formación profesional. Los usuarios aprenden un empleo, una actividad profesional, que bien puede ser desde manipulados a oficinas, jardinería. Después tenemos otra área que es el área de empleo, donde una vez que han pasado esa formación realizan todas las actividades necesarias para insertarse laboralmente a través de la metodología del empleo con apoyo. Y finalmente pues tenemos el área de viviendas, que es donde aprenden a vivir de manera autónoma, que es el programa de viviendas que también conocéis todas las que estáis aquí presentes en esta entrevista. Sí. Bueno, después también nos contabas un poco acerca de, nos nombraste del patronato, que es la forma de organización y todo. Bueno, ¿nos contarían más o menos cómo está conformado este patronato? Sí, el patronato es el sistema de donde se toman las decisiones en la fundación, es decir, es el órgano donde a partir de ahí emanan cuáles son los grandes criterios que la fundación debe de ir adquiriendo y realizando, y así como marca los objetivos, ¿no? Tanto a nivel anual como también en planes de acción de alrededor de 5 años. El patronato, digamos que estaría dividido en 2 grandes líneas, ¿no? La primera línea sería la de las familias, las propias familias que componen el patronato, que es la mitad más 1, porque el presidente siempre debe ser la familiar, que será la mitad más 1 del patronato. Y después tenemos en el patronato pues distintas instituciones que de alguna forma pues representan la sociedad civil murciana, ¿no? Como podemos tener a la CROEN, que es la Confederación de Empresas de la Región de Murcia. Tenemos también a UCOMUR, a través de distintos patronos que van incorporándose al patronato en función de que estas entidades pues los designen, ¿no? También tenemos el Consejo Jurídico y una serie de personas que están ahí pues a través de la Asociación de Jóvenes Empresarios y demás, de tal forma que conformamos un patronato en el cual a la hora de poder tomar decisiones se tengan en cuenta lo que piensan las familias, pero también un criterio, podemos decir, más profesional, que es el que dan todas estas instituciones a través de los miembros del patronato que están designados. Muy bien. Y con lo que hemos escuchado nos damos cuenta que hay una estructura formal, una estructura seria, una estructura empresarial, pero profundamente humana.
Es decir, que no se ha perdido el enfoque. ¿Qué creen ustedes que han hecho ustedes para que las familias rompieran ese paradigma? Porque como decías, no, mira, no hay comedor, no, yo a mi hijo no lo mando, no lo envío donde no hay comedor, o alguien que lo lleve y lo traiga, porque es que enviarlo literalmente es enviarlo a una selva de cemento con el tranvía, el bus. ¿Qué creen ustedes que hizo Fundaun para que ese paradigma se rompiera? Pues en primer lugar desde el punto de vista profesional, después entiendo que la presidenta dará desde el punto de vista de la familia. Yo creo que lo principal que hemos hecho es demostrar que el funcionamiento está ahí y que el funcionamiento da unos buenos resultados, ¿no? No hay mejor forma de convencer a una familia que vea por sus propios ojos que realmente hay un usuario que ha entrado a la fundación y realmente ha realizado ese itinerario y de alguna forma pues ha aprendido a desarrollar toda una serie de facetas que le permite ser más autónomo y más independiente, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros nos marcamos como profesionales precisamente es eso, ¿no? El conseguir que las familias, cuando lleguen a Fundaun, pues vean que realmente esto no es una utopía o es algo que podemos contarles y decir que esto es fantástico y maravilloso, sino que aquí tenemos a una persona y que empezó con estas condiciones y ahora mismo está en esta, ¿no? Y para eso, pues lógicamente, la familia, representada en este caso por Rosario, es el principal trabajo que tienen. La autonomía real. Sí. Sí, totalmente. Cuando llegas a Fundaun, lo primero que ves es el ambiente que hay de trabajo, ¿no? Y la profesionalidad. Entonces, ves que todas las personas que hay en Fundaun van en la misma línea y ves una coordinación en cuanto a cada trabajador, a cada voluntario, cada educador. Luego, también al conocer familias. Empiezas a hablar con una familia, hablas con otra familia y te van dando la confianza y te quitan el miedo, ¿entiendes? Porque tú llegas con mucho miedo pensando que tu hija no va a ser capaz, que va a tener un problema en el autobús, que se va a perder y el resto de padres de los que hay dentro ya te están diciendo no te preocupes, no pasa nada. Que empiecen las viviendas y vas muerta de miedo y te dicen tú tranquila, que no pasa nada, que ellos controlan. Todo eso va de boca en boca y se crea ya un ambiente y digamos que en la calle también se vive y se escucha y esa es la mejor publicidad que podemos tener. Y Rosario y Pedro, nosotros que somos sanitarios con Vicky, que somos la cuota sanitaria del equipo, nos damos cuenta que la teoría realmente es muy bonita pero llevarlo a la práctica, llevar esa autonomía a la inclusión real es donde realmente se ve la evolución del modelo. Completamente, sí. Se ve ahí en vivo y en directo. Es otra cosa. Pero es que eso ha llevado anteriormente un estudio y un protocolo de los profesionales que se ha estudiado, cada paso. Yo creo que todo eso está tan trabajado ya que cualquier eventualidad que pueda ocurrir está prevista prácticamente. Entonces, bueno, siempre hay imprevistos, siempre hay situaciones que te sorprenden. Somos personas, ¿no? Pero yo creo que el estudio y la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo en cuanto al trabajo de nuestros profesionales es lo que ahora nos da la confianza de que funciona. Correcto. De que funciona bien. A ver, esta filosofía y este sistema de trabajo implica muchísimo más trabajo, precisamente, valga la palabra, de los profesionales, ¿no? Es mucho más fácil, pues, diseñar talleres de terapia ocupacional y que estén todo el día haciendo macramé, como yo digo, ¿no? Es mucho más complicado, pues, diseñar para cada persona un itinerario que es desde su casa a la fundación, que aprenda a coger qué autobús es, acompañarlo, ver que se despista, que se baje en otra parada, bajarte con él, explicarle que esta no es. Es decir, la intensidad del trabajo que se realiza en la fundación es después lo que da después el resultado, el fruto de que la persona tiene esa capacidad de tomar sus propias decisiones, pero lógicamente detrás y aquí pues lógicamente como gerente de la fundación no puedo más que decir y agradecer a todos los profesionales su implicación real y constante y diaria para que realmente la fundación pues sea un referente, ¿no? A la hora de que las familias de las personas con discapacidad pues digan yo quiero esto para mi hijo y sé que el mejor sitio donde se lo pueden inculcar es en Fundaun, ¿no? Pero el trabajo, como bien dice Rosario, está ahí y eso lógicamente pues conlleva un sacrificio extraordinario.
Es que sí, bueno, tenemos, la verdad, pues, tienen un equipo muy preparado. No, tenemos. Nosotros sentimos parte del equipo. Muchas gracias. Pedro y Rosario, ¿y qué es eso? O sea, para lograr esa aceptación de las familias y de la sociedad como Fundaun, ¿qué es eso que ustedes dijeron, tenemos que hacer esto para que nos acepten o para que el resultado se vea real? O sea, ¿cuál de las partes específicas de Fundaun, porque tiene 20.000, trabajaron más para decir, esta es la que va a como poner la cara, o trabajaron todas en conjunto? Yo creo que fue la vida autónoma, ¿no? Sí, yo creo que principalmente en una primera etapa nos volcamos con el empleo, porque sabíamos que el empleo era la puerta a la inserción laboral, a insertarte en la sociedad, y después los dos buques insignias de la fundación son el empleo y la vivienda. La vivienda, la vida autónoma. Bueno, Pedro, contanos un poco tu experiencia, también tu trayectoria. ¿Cómo llegas vos a Fundaun? Pues mira, yo termino Relaciones Laborales, una diplomatura de la universidad, y me comentan que hay un curso de expertos en mediación sociolaboral de personas con discapacidad que va a hacer una entidad que se llama Fundaun. Yo ni conocía nada de la discapacidad, ni conocía lógicamente a Fundaun, pero me llamó la atención, ¿no? Fue un curso de 2 años, muy intenso, y decidí realizarlo en el año 96. Y una vez que finalizo el curso, pues me proponen desde la fundación pues integrarme a la plantilla, precisamente en el área de empleo, en el área del empleo con apoyo. Por eso, por aquellos momentos estaban haciendo esa nueva metodología de empleo con apoyo, que consiste en integrar a personas con discapacidad intelectual en empresas ordinarias, no empresas especiales como lo son los centros especiales de empleo. Y a partir de ahí se inicia mi etapa en la fundación. Empecé como preparador laboral, después como director del área de empleo, después como director de Fundaun y actualmente como gerente, ¿no? Muchos años después, no quiero ni contarlo. Sí, que no hagan cálculos de edad, por favor, que no salimos muy bien. Bueno, y pues, o sea, obviamente más de 20 años. Más de 30. Fundaun. Sí. 30. O 30 años, sí. Sí, toda mi vida laboral, realmente. Estuve anteriormente unos meses trabajando en un banco, en una caja de ahorros, y después pues me decidí a estar en Fundaun. Mariana, Vicky y María Los Ángeles no habían nacido todavía. Estaban en planes, en proyectos. Sí, Yo ni en planes, ¿no? Perdida. Sí. Y Pedro, ¿y qué fue lo que te atrapó? Porque es que no es un trabajo, digamos, normal, no es un trabajo que uno diga así como ¿cómo se llama? El estereotipo que nos venden, no, tienes que estar en una multinacional, tienes que hacer esto, ¿qué fue lo que te atrapó en Fundaun? Pues mira, 2 cosas, ¿no? La primera, la innovación que me proponían, ¿no? Era romper con el sistema que había. Cuando lo decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad hace 30 años, era un centro ocupacional donde estaban pues de 9 a 5 y ahí a pasar las horas en un taller. Eso me atrajo mucho, y sobre todo después en la capacidad de poder recorrer todo un camino que antes nadie había explorado, ¿no? El ser capaces de construir lo que nosotros llegáramos o fuésemos capaces de hacerlo, ¿no? Fundaun, cuando yo entré a Fundaun había 5 personas trabajando en la fundación, hoy somos 100. O sea que fíjate el cambio que hay desde el punto de vista estructural, pero sin embargo no ha habido ni un ápice de cambio en lo que es la filosofía de trabajo, en el interés y sobre todo todos los profesionales que se vuelcan para poder conseguirlo, ¿no? En el enfoque. Sí. Y lo otro que también vemos pues es una convicción, es una vocación el estar en Fundaun, porque creo que en este voluntariado que hemos hecho estos cortos meses nos damos cuenta que es querer estar ahí. Sí, y pues ha sido maravilloso. Sí, la verdad es que sí, es una experiencia increíble. Creo que lo repetimos todos los capítulos, pero es que es muy lindo. Bueno, yendo un poco más, capaz a la parte más de organización, seguimos con eso. Cuéntanos más o menos, Fundaun, como por así decirlo, ¿de qué vive Fundaun? ¿Cómo se maneja toda esa parte? Pues en Fundaun hay un antes y un después, ¿no? Y nosotros, pues la verdad es que creemos que supimos aprovechar muchísimo un momento que fue la puesta en marcha de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Anteriormente, pues Fundaun vivía de subvenciones, de ayudas, de convenios, que yo siempre los calificado de graciosos y graciables, porque te lo podían dar o no dar, ¿no? Pero llega la Ley de Dependencia y lo que hace es adjudicar a todas las personas dependientes el derecho a recibir un servicio. Ahí pues fuimos capaces de poner encima de la mesa un servicio
que las entidades públicas tuviesen la obligación de cualquier persona que lo solicitara tener la obligación de otorgárselo, y así nace el servicio de promoción de la autonomía personal. Y ese es el gran sostén de la fundación a nivel de financiación. Después, pues lógicamente, pues también acudimos a diversas convocatorias, tanto de entidades públicas, ayuntamientos, del ministerio, como privadas, ¿no? Como puede ser Fundación 11, Fundación La Caixa, o cualquiera que, como se dice vulgarmente, se ponga a tiro, ¿no? Nosotros siempre estamos ideando proyectos, estamos poniendo proyectos nuevos encima de la mesa e intentando que estas entidades pues nos lo financien. Y así es el gran sistema de la fundación para financiarse. Muy bien. Bueno, recién nos nombrabas un poco esto de la ley. ¿Cómo ustedes sienten que la ley impulsa los proyectos de Fundaun o que algunas veces limita un poco? Pues yo pienso que impulsan, pero también es verdad que en muchísimas ocasiones las leyes son neutras, es decir, los que tenemos que impulsar somos nosotros. La ley lo que hace es que te pone el marco, te da la herramienta, y tú la misma ley la puedes utilizar para una cosa o la puedes utilizar para otra. Por lo tanto, lo que necesitamos es un patronato que nos marque realmente cuál es el camino por el que debemos de andar, y después unos profesionales que realmente pues se crean esa filosofía y la apliquen diariamente, así como unas familias totalmente convencidas que el trabajo que se desarrolle pues es el idóneo, y por supuesto lo más importante, los protagonistas, las personas con discapacidad, que ven cómo día a día pues mejora su inserción, mejora su inclusión, y cada vez se sienten ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Que al fin y al cabo es el principal objetivo de la Fundación. ¿Cuál es el objetivo? Si me dijera, ¿cuál es un solo objetivo de la Fundación? Que las personas que están como usuarios dentro de la misma se sientan ciudadanos al igual que cualquier otro. Pues nos damos cuenta que Fundaun no solamente ha empujado también a la ley, sino también la educación, o sea, la parte académica. Nos damos cuenta, nos decías que también en Intercom se llamaba el Sí. máster. Pues siento yo que Fundaun es semillero precisamente ahora de mediadores expertos, de esa formación tal vez que en estos momentos no es una formación formal, pero es una vivencia que realmente sí forma un mediador experto, da esas competencias y esas habilidades. Pedro, y bueno, ahí como un consejo más interno. Para mí que que estudio marketing, ¿me puedes explicar o me podrían los dos explicar cuál es la diferencia entre fundación, asociación y organización en el ámbito social? Sí, la diferencia sobre todo se marca en la fórmula jurídica, que es, ¿no? Una fundación se rige por un patronato, como hemos dicho antes, ¿no? Que es un número limitado de personas en los cuales toman las decisiones, y a partir de ahí, de ese patronato, emana el sistema de funcionamiento y el sistema jerárquico de la fundación. Mientras que en una asociación, digamos, el máximo órgano es una asamblea. Por lo tanto, todos los socios, todos los que son socios de la asociación, votan, y a partir de esa votación se elige una junta directiva, y esa junta directiva es la que toma las decisiones. En una fundación no hay una asamblea. En el caso de Fundaun, las familias no votan. Quien vota realmente es los miembros del patronato. Esa es la principal diferencia. A partir de ahí, las dos son entidades sin ánimo de lucro, que no pueden tener beneficios, sino que todo lo que generan lo tienen que invertir y revertir en programas y acciones propias de la fundación, y por supuesto pues no se pueden repartir beneficios ni a los miembros del patronato en este caso, ni en las asociaciones o la asamblea. Y después, respecto a lo que serían las organizaciones, estaríamos hablando de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. Todas las organizaciones que no sean del ámbito público son organizaciones no gubernamentales, ONGs, ¿no? Lo que vulgarmente se llama una ONG. Pues todas las entidades somos ONG, unas pueden ser fundaciones y otras pueden ser asociaciones. Toda una... Claro que sí, Rosario. Hay algo que quería destacar, y es que entre fundación y asociación hay una gran diferencia, y es que si se marca una filosofía en un principio en una fundación y el patronato está todo de acuerdo en seguir esa línea, esa es la línea que se va a seguir siempre. Mientras en una asociación, si cambian los socios, puede cambiar la ideología de la asociación o el sistema de funcionamiento, y puede tener oscilaciones de distinto tipo, ¿no? Nosotros no, el patronato marcó desde un primer momento la filosofía y la idea de la fundación, y es lo que intentamos seguir siempre.
Y esa decisión, pues fue la estrategia precisamente, o sea, fue una decisión estratégica para Sí. tener lo que hoy tienen como Sí, Fundaun. esa decisión la tuvieron 4 o 5 familias en un principio. Su presidente fue el que estableció, digamos, las bases y estatutos para seguir esa filosofía, y esa es la que hemos seguido hasta ahora, que por ahora nos va bien y no pensamos cambiarla. Claro, no es tan fácil cambiar de filosofía y también está bien. Para tener unos buenos resultados es bueno tener años Claro. como de ejemplos para decir, mira, es que sí, o sea, tenemos 80 años haciendo lo mismo, como que no es que sea También, malo. sí, es que en Fundaun también empezaron siendo pioneros en empleo, en la autonomía, en las viviendas, y seguimos siendo pioneros también, o sea, seguimos siendo pioneros pues en envejecimiento activo, seguimos con programas innovadores y seguimos en la misma línea, pero avanzando. Muy bien, yendo para otros lados, pero siempre manteniendo la esencia, buscando nuevas cosas, pero muy bien. Bueno, sabemos que Fundaun tiene diferentes sedes. ¿Nos contarían más o menos cuántas son? ¿Dónde están ubicadas? ¿Son todas dedicadas a lo mismo? ¿Cada una se ocupa un área específica? Hay distintas sedes, unas tienen áreas específicas y otras siguen en la misma línea. Por ejemplo, en Murcia tenemos la sede que todos conocéis junto al Malecón, pero luego tenemos, como se quedó pequeña, tenemos aulas en la calle Ricardo Gil, en la calle Jumilla, luego tenemos el CEPAP o las viviendas compartidas en el Cabezo de Torres, donde también se imparten clases. Tenemos aulas en Librilla, donde tenemos los viveros y se imparten ese tipo de formación. Tenemos otra sede en Águilas, que también está funcionando muy bien. Y que yo recuerde... bueno, claro, el centro en Santomera de atención temprana, de 0 a 6 años. Ese comenzamos en enero. Y la verdad es que está funcionando muy bien, las familias están muy contentas. Y ya el siguiente sería la apertura de la residencia, o sea, centro de envejecimiento activo en San Cayetano, que estamos pendientes de que nos autoricen las plazas para abrirlo. Así cubrimos todas las etapas de la vida. Exactamente eso. Y sin equivocarme, siento que Fundaun es única en su especie, mejor dicho, o hay otros modelos en la Unión Europea o en España que se le parezcan. Yo creo que hay cosas en Fundaun que no hay en ningún otro sitio, porque las viviendas del CEPAP son únicas en el mundo. Eso lo veo único. Y luego la innovación, el afán de avanzar, pues yo diría que también, pero en el resto pues no lo sé, pero eso seguro. Y el amor y el trabajo en equipo, segurísimo. Por supuesto. También. Eso único total. Y en estos momentos, en la actualidad, ¿cuál es la mayor necesidad que ustedes ven? O sea, pues antes nos dábamos cuenta de la autonomía, nos dábamos cuenta de esa necesidad de la inclusión real, que ya hoy ya no es un sueño, sino es una realidad. Hoy en día, ¿cuál es esa necesidad? Pues la principal necesidad que ahora mismo estamos trabajando en la Fundación es precisamente el reto del envejecimiento. Creemos que una vez que han pasado esos primeros 30 años, los primeros usuarios de la Fundación pues llegaron a la misma con 20, con 25, con lo cual ya estamos hablando de usuarios que tienen 55, incluso algunos 60 años, y tenemos que ser capaces de dar respuesta, pero no una respuesta desde un punto de vista del envejecimiento médico, sino desde un punto de vista social, ¿no? Y ver cómo ese envejecimiento tiene que ir acompañado de la misma filosofía con la que hemos impregnado a los usuarios, a los profesionales y a la familia durante estos 30 años. Tenemos que saber acompañarlos en el envejecimiento, pero siempre respetando su toma de decisiones y buscando nuevos sistemas de apoyo que les permitan un envejecimiento en el cual pues puedan disfrutar de esa capacidad y esa autonomía que siempre le han inculcado, ¿no? No tendría mucho sentido que después de estar toda una vida de una forma autónoma, pues llegar a esta etapa y de alguna forma desmontar todo el sistema que tenemos. Y ese es el gran reto que ahora mismo tenemos, ¿no? Como decía la presidenta, pues en breve vamos a poner en marcha ese centro de envejecimiento, un centro de envejecimiento que entendemos pionero, y en el cual pues vamos a probar todos estos sistemas de funcionamiento para, como digo, preservar al máximo esa autonomía y esa toma de decisiones aún en la última etapa de la vida, como es el envejecimiento.
Es que sí, es muy, muy importante porque la verdad que es, ya de por sí, es una etapa de la vida donde se suele dejar bastante de lado a las personas mayores, más con discapacidad, así que me parece, la verdad, un trabajo para reconocer increíble. Bueno, siguiendo con el tema, ¿dónde sienten que, dónde ven más como esta brecha, la brecha más grande? La brecha más grande, pues mira, podría ser en educación, en empleo, en la brecha digital, que va avanzando muchísimo y nuestros usuarios les cuesta muchísimo seguir el ritmo. El acceso a la vivienda, como imaginaos si para cualquier joven es difícil, para una persona con discapacidad es mucho más difícil. La brecha de género, el ser mujer, tener discapacidad también es más complicado, ¿no? En fin, hay mucho camino todavía por... Bueno, Biomás precisamente y de pronto haciendo un cambio de tercio, pues nace de la idea de poder mostrar estos resultados de responsabilidad social que generan impacto y no solamente que comunican. ¿Ustedes qué le dirían a estos emprendedores sociales, a estas personas así como nosotros que quieren emprender no solamente de pronto por el fin del dinero, sino para también mostrar estos resultados sociales? Pues que si realmente quieren participar de una entidad que transforma, que investiga, que innova, que se acerquen a Fundaun, que nosotros siempre tendremos las puertas abiertas para que personas como tú has descrito pues puedan apoyar en el ámbito de las cuales ellas procedan, y nosotros como Fundaun pues estaremos encantados, ¿no?, de recibirlas y sobre todo pues de poder de alguna forma encajar las aspiraciones que se puedan tener desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto social y del voluntariado, con las necesidades de la Fundación, que en este caso puedo decir que son muchísimas, ¿no?, casi infinitas, porque nosotros, nuestro único objetivo es, como he dicho antes, intentar que las personas con discapacidad pues tengan las más altas cuotas de autonomía, y ahí todos podemos sumar. Y bueno, seguiríamos aquí otros minutos más, pero bueno, el tiempo se nos agota. Importante, antes de terminar, ¿tenemos una recomendación? Sí, bueno, recién nos contaba Rosario, antes de ingresar a la grabación, que estaban planeando una carrera con una paella al finalizar. Rosario, ¿nos querés contar un poco? Sí, esta mañana he estado en una rueda de prensa en Águilas. Tenemos, como hemos comentado antes, tenemos allí un centro. Y la verdad es que están muy integrados en el pueblo de Águilas todos nuestros usuarios. De hecho, están haciendo cursos de turismo con colaboración con el ayuntamiento. Entonces, este año, allí normalmente todos los años se hacen unas carreras solidarias por esta época. Y este año los beneficios de la ruta solidaria y de la comida que se va a hacer con la paella y demás, todos los beneficios de esto van dirigidos a Fundaun. Con lo cual esta mañana hemos hecho la presentación con el alcalde y ha sido un acto muy, muy bonito. Creo que va a haber muchísima afluencia de corredores y de familias, porque esto se está haciendo ya varios años y ya tiene un prestigio. No es solo la carrera solidaria de Fundaun, sino que luego también hay otras rutas por la montaña que participan muchos deportistas, y entonces esto es algo que para Fundaun es importante, no solo por el beneficio económico, sino por lo que estamos hablando, porque se conozca a Fundaun, porque nuestros usuarios también van a participar en estas carreras apoyando logísticamente, con avituallamiento y demás. Entonces, es una integración de nuestros usuarios en la sociedad y que la sociedad perciba que vamos juntos por el mismo camino y que se integran en el pueblo. Y de nuevo, una invitación para todas aquellas personas que están pensando en hacer un voluntariado: dejen de pensarlo, háganlo. Realmente el impacto no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos y en las vidas que realmente cambiamos. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Rosario. Hoy en la consola y en la producción, María de Los Ángeles. Y no olvides preguntar en los comentarios cualquier duda acerca del voluntariado en Fundaun, siempre con las puertas abiertas. Está Marina, que es su coordinadora en viviendas compartidas. Igualmente Elena, como líder de los voluntarios nuevos. Por favor, comenten. Y este fue mi primer vuelo, un producto de Biomás para Fundaun. Muchas gracias. Muchas gracias.
Qué bien se ve el mar, bonito es el día y acaba de empezar, bonita la vida.